Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista se complace en presentar El Pan Diario, usando siervos privilegiados como canales de bendición para su pueblo. Escucha la predicación de hoy y recibe sabiduría. Ponla en práctica y serás salvo. Agradecidos hoy te damos gloria, pues por amor cambiaste nuestra historia, te entregaste hasta morir, deseabas vernos sonreír. Nos diste luz en medio de tinieblas y la esperanza de una tierra nueva. Nada seríamos sin ti, mas por tu gracia estamos hoy aquí. Jesús, nuestra canción eres tú, y desde el norte hasta el sur, tu iglesia en Chiapas su vida te da en gratitud. Pues en tu muerte nos diste la vida, ya no hay castigo ni condenación. Tú transformaste el dolor y la pena por la esperanza de un mundo mejor. Agradecidos por siempre estaremos por lo que has hecho en nuestro favor. Toda la honra y la gloria por siempre sean a ti, Jesús, nuestro Salvador. Por la familia hoy te damos gracias, también por ser quien nos sostiene y sacia, por escuchar nuestra oración, por ofrecernos tu perdón. Queremos darte todo por completo, haznos por gracia hoy tus instrumentos, pues entendemos, oh Señor, que estar contigo es el mayor honor. Jesús, nuestra canción eres tú, y desde el norte hasta el sur, tu iglesia en Chiapas su vida te da en gratitud. Pues en tu muerte nos diste la vida, ya no hay castigo ni condenación. Tú transformaste el dolor y la pena por la esperanza de un mundo mejor. Agradecidos por siempre estaremos por lo que has hecho en nuestro favor. Toda la honra y la gloria por siempre serán a ti, Jesús, nuestro Salvador. Agradecidos por siempre estaremos contigo, Jesús, nuestro Salvador. Está bien. Hola querido hermano y amigo que me estás escuchando y viendo a través de esta transmisión. Sean todos muy bienvenidos a este primer día de la Semana de Gratitud. Vamos a orar en este momento.
Querido Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos tu nombre por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en esta ocasión. Gracias, Señor, por las maravillosas misericordias que tú tienes para nosotros. Y ahora que vamos a reflexionar, ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de gratitud y en esta semana de gratitud y mayordomía podamos entender cómo ser fieles mayordomos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título para hoy es la conexión con Dios. Sabemos que la palabra conexión en el mundo en el que vivimos es una palabra muy importante. Por ejemplo, es interesante que si yo les preguntara qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra conexión, posiblemente si usted vivió en la época o más bien antes de que hubiera todo esto del Wi-Fi, las tecnologías, las conexiones al Internet, etc., usted pudiera haber dicho, bueno, lo primero que se me viene cuando escucho la palabra conexión es algo relacionado a lo emocional o una palabra que es muy utilizada por los electricistas. Pero ahora, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra conexión? Muchos de nosotros posiblemente lo primero que se nos viniera a la mente sería Internet, Wi-Fi, tecnología, satélite, etc. Cosas muy diferentes a las que posiblemente años anteriores hubiéramos dicho. Lo más interesante de esta palabra, la conexión, es que para que pueda darse esta acción, un objeto A debe estar constantemente enlazado a un objeto B para que exista una conexión y pueda existir el objeto A. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar algunos ejemplos para poder entender. El primer ejemplo, para que el Wi-Fi sea Wi-Fi, debe estar constantemente enlazado con el satélite. Si el Wi-Fi no está enlazado constantemente con el satélite, no puede existir como Wi-Fi. Deja de ser Wi-Fi, no funciona. Otro ejemplo, la tarjeta SIM que utilizamos nosotros en nuestros teléfonos, para que sea una tarjeta SIM y funcione, debe estar constantemente enlazada con la antena de telefonía para que sea verdaderamente una tarjeta SIM. Pero si no está conectada, no funciona y no existe. Y otro ejemplo, el número 3, para que un foco sea funcional, debe estar constantemente enlazado con la rosquilla eléctrica en donde se pone para que pueda ser verdaderamente un foco. Si no está enroscado, no funciona y no existe prácticamente. Así también, queridos hermanos, sucede en la vida cristiana. Para que un cristiano adventista, para que tenga una vida cristiana verdadera, debe estar constantemente enlazado, conectado con Dios, con Cristo Jesús. Porque solo de esta forma podrá tener una vida cristiana. Sin esa conexión constante, diaria, personal con Dios, es imposible seguir a Cristo y tener una vida cristiana. Así que cuando hablo de conexión personal con Dios, ¿a qué me refiero? Claramente son 3 cosas sencillas y que son inseparables también. Hay 3 cosas que nosotros debemos entender que para poder estar conectados con Dios debemos hacer. 3 cosas que no pueden estar separadas una de la otra. Si solo hay una, no podemos hacer esa conexión con Dios. Si solo hay 2, no podemos tampoco hacer esa conexión con Dios. Deben estar las 3 presentes. La primera es la oración. La segunda es el estudio de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el tercero es hacer discípulos, que en otras palabras es compartir de Jesús con otras personas y traerlos a los pies de Cristo. Estas 3 cosas deben estar completamente integradas si yo quiero tener una conexión constante con el Señor. No puede existir una vida cristiana, una conexión con Dios, solamente orando. Tiene que haber también estudio de la Biblia y también hacer discípulos.
No puede existir una conexión con Dios solamente haciendo discípulos. Tiene que también existir oración y estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es importante entenderlo para nuestra vida cristiana. Pero en este momento, querido amigo y querido hermano, no quiero hablarte de la conexión personal, o sea, del estudio diario y personal con Dios, aunque es importante y es vital para nuestra vida cristiana, sino que quiero hablarte hoy de otra cosa que es sumamente vital e importante, pero que es muy olvidada por muchos. Y esta es el culto familiar. El culto familiar. La palabra del Señor nos menciona en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 7 al 7, uno de los textos más interesantes en cuanto a principios de fundamento. Dice la palabra del Señor desde el versículo 4, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Versículo 5, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y aquí está la parte importante, versículo 7, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Queridos hermanos y amigos, este versículo nos enseña a nosotros el principio de un culto que se da en la familia, de una devoción que se debe dar en la familia. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo les hiciera, valga la redundancia, la pregunta a cada uno de los que me está escuchando o me está viendo a través de esta transmisión, si usted tiene su culto familiar en su hogar, ¿cuál sería su respuesta? Si es sí, lo felicito. Si es no, entonces es parte, lamentablemente, de la gran mayoría. En cierta iglesia una vez se hizo una encuesta en la cual habían 30 familias. La encuesta era anónima, por supuesto, y la pregunta era sencilla. ¿Tiene en su hogar culto familiar? ¿Sí o no? La respuesta, o más bien el resultado de esa encuesta dejó un triste resultado, valga la redundancia, y era que de las 30 familias, apenas 2 tenían culto familiar. Y hay una cita, queridos hermanos y hermanas, que ejemplifica todo esto, que es importante entender. Pero antes de mencionar la cita, debemos entender nosotros que las familias forman parte de la sociedad. Es decir, la familia es la base de la sociedad y también de la iglesia. Todo lo que ocurra en la familia, es decir, las tradiciones, las costumbres, las prácticas, el carácter, será trasladado inevitablemente a la iglesia. En otras palabras, lo que yo haga en mi casa, lo voy a hacer también en la iglesia. Si yo no tengo una devoción con mi familia en mi casa, tampoco lo llegaré a tener en la iglesia. Y ahora quiero compartirles una cita que se encuentra en Señales de los Tiempos o Sign of the Times, que está en inglés, que se escribió el 3 de abril de 1901. Y dice de la siguiente forma: muchos parecen pensar que la decadencia de la iglesia, el creciente amor por los placeres, se debe a la falta de obra pastoral. Pero aunque los ministros hagan su obra fielmente y bien, representará muy poco si los padres descuidan su obra. La falta de poder en la iglesia se debe a la falta de cristianismo en el hogar. Hasta que los padres no tomen su obra como debieran, será difícil que despierten a los jóvenes para que comprendan su deber. Si la religión reina en el hogar, será llevada a la iglesia. Los padres que realizan su obra para Dios son un poder para el bien. Al reprimir y al estimular a sus hijos, criándolos en la educación y admonición del Señor, bendicen al vecindario en el cual viven y la iglesia se fortalece por su fiel obra. Queridos padres y madres, en este momento quiero dirigirme hacia ustedes. Tenemos una gran responsabilidad si nosotros tenemos hijos pequeños. Tenemos una gran responsabilidad, por favor no la descuidemos.
No hay algo que pueda afectar tanto el futuro de nuestros hijos si descuidamos, y de nuestra iglesia, si descuidamos la labor tan importante que es el culto familiar. Si no tenemos un culto familiar en nuestro hogar, con aquellos tesoros que Dios nos ha confiado y con nuestro cónyuge, debemos en este momento pedirle perdón al Señor y tomar la decisión de comenzar a hacerlo. Quiero compartirles algunas citas de ánimo que expresan el libro de testimonios, Joy de Testimonios, tomo 3, página 93, y también la Educación Cristiana, página 156. Dice: padres y madres, cada mañana y cada noche, junten a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones a Dios. Y sigue diciendo: Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche oración ferviente y perseverante, un cerco en derredor de sus hijos. Queridos hermanos y hermanas, padres de familia, la importancia del culto familiar es muchas veces tenido en poco. Debemos nosotros entender que de esta forma podremos ayudar a que nuestros hijos puedan crecer en el amor del Señor. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios del culto familiar en el hogar? Quiero presentarles algunos beneficios que pueden obtener si usted comienza a poner en práctica estos principios importantes. Número 1, se enseña a cada miembro de la familia a glorificar a Dios. Número 2, se fomenta la unidad familiar. Número 3, se desarrolla un espíritu de armonía y de alegría en el hogar. Recuerden ustedes que uno de los grandes objetivos de la familia cristiana debería ser hacer del hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Número 4, hay un reavivamiento personal en cada uno de los miembros del hogar. Número 5, se despierta el interés de cada miembro de familia, no solo de los hijos, por conocer más de Dios, más de Cristo y de su palabra. Y muchos otros beneficios, claramente, que si los enumeráramos no alcanzaría a comentarlo en esta reflexión, por supuesto. Ahora, para ir concluyendo en este momento, quisiera, queridos oyentes, darles algunos consejos. Si usted quiere comenzar a hacer esto tan importante que es el culto familiar, algunos consejos generales para poder comenzar a emprenderlo. Número 1, el culto familiar, debemos recordar, debe ser corto. Debe ser corto y no debe ser agotador. Recuerden que este culto es muy diferente a su devoción personal. Posiblemente usted está acostumbrado, no sé, a 1 hora en su devoción personal, media hora, 40 minutos, o 2 horas o más todavía. Pero el culto familiar no es su devoción personal. Usted debe realizarlo de manera breve, corta y que no sea agotadora. Porque debe entender que dentro del culto familiar hay personas como niños que claramente, posiblemente no puedan soportar la cantidad de tiempo que usted está acostumbrado, por ejemplo, a hacer su devoción personal. Por lo tanto, debe ser corta y no agotadora. Número 2, si tienen hijos pequeños, el culto familiar debe ser adaptado a la edad de ellos, la forma de comunicarlos a ellos. En cierta ocasión, tuve la oportunidad de estar en un hogar en donde me quedé por una campaña y en cierta ocasión pues participé del culto familiar y es interesante que, bueno, en ese culto familiar se leyó la escuela sabática, leyeron un capítulo de la Biblia, etc. Y entonces había niños pequeños y cuando llegó el momento de orar y el padre de familia preguntó quién quería orar, el niño rápidamente levantó la mano que quería orar. Y entonces el padre, tal vez orgulloso por la decisión de su hijo, le preguntó, ¿por qué tuviste hoy el deseo de orar, hijito? Y el hijito, en su sinceridad, dijo, porque ustedes muchos se tardan orando. Este niño, en su sinceridad de 5 añitos, tal vez estaba agotado por la cantidad de tiempo que lo tenían ahí sentado para poder hacer el culto familiar. Un culto familiar en el cual están los niños, deben ustedes, padres, adaptarlo a la edad de ellos para que para ellos sea algo
creativo, algo que sea, que llame su atención. Obviamente no es lo mismo estar leyendo a un niño un capítulo de la Biblia, por ejemplo de Números, que son solo nombres, a que usted como padre le diga, hijito, hoy te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia acerca de Zaqueo. Y que usted comience con esos ademanes a contarle la historia. El niño claramente añorará cuando llegue el culto familiar, porque será el momento en el cual su padre le va a contar una historia acerca de Jesús. Por lo tanto, queridos padres, nosotros debemos entender que debemos adaptar la comunicación dependiendo de las personas que están allí. Y dicho sea de paso, si usted quiere comenzar a emprender esto, en la descripción de este mensaje en Facebook, y dicho sea de paso, si entre a la página de Radio Adventista 96.5 y dele like. Y en la descripción de donde está el video de este tema, en la descripción del video está el link con 101 maneras creativas de hacer el culto familiar por edades. Si usted tiene hijos, por ejemplo, de menos de 5 años, si usted tiene hijos de 10 años en adelante o adolescentes, si tiene hijos ya jóvenes, ahí hay ideas o 101 ideas para poder usted comenzar a hacerlas con su familia. Así que puede pausar el video y puede ir inmediatamente o después de que termine esta reflexión, puede ir y descargar el PDF que estará disponible para cualquiera de ustedes que quisiera obtenerlo. Por lo tanto, recordemos, si tienen hijos pequeños, deben adaptar la comunicación para que ellos puedan también entenderlo. Recuerden a Jesús, queridos hermanos. Él predicaba y también compartía cosas interesantes que hasta los niños estaban atentos. Esas imágenes, esas parábolas que Jesús contaba, esas historias que Jesús relataba también para relacionarlas con un principio eterno. Los niños les llamaba la atención tanto así que muy seguido estaban alrededor de él. Por eso Jesús les decía, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque allí estaban los niños escuchando a Jesús. Número 3, otro consejo, el culto familiar debe ser participativo. Por supuesto, no es solamente una persona que debe dirigir el culto familiar. Haga que participen sus miembros de familia, sus hijos, la esposa, el esposo, deben participar todos juntos. Canten cantos alegres, entónenlos con fervor y con ánimo. Y número 4, sea creativo o creativa para poder realizar el culto familiar. Queridos hermanos y hermanas, y usted me podría decir, pastor, pero esto funcionaría si toda mi familia fuera adventista. Si mi esposo fuera adventista y yo que soy adventista y mis hijos fueran adventistas, entonces sí lo pudiera hacer. Entonces como solo yo, la única o el único de mi familia que es adventista o que es cristiano, entonces estoy excusado de no hacer el culto familiar. Quiero contarle la experiencia para terminar de una hermana que cuando escuchó estos principios importantes en cierta iglesia, lo comenzó a hacer de una manera muy interesante. Esta hermana, su esposo, ni sus hijos, solamente sus nietos eran adventistas. Y entonces, básicamente, solamente era ella y sus 2 nietecitos. Dentro de su casa no había nadie más adventista. Tenía como 4 hijos, pero sus 2 nietos sí eran adventistas junto con ella. Entonces ella comenzó a pensar, comenzó a poner excusa de primer lugar, pero yo que no tengo toda mi familia que es adventista, entonces no puedo hacer el culto familiar. Pero después reflexionó, no, también yo lo debo hacer porque es importante comenzar a emprender esto. Entonces ella comenzó a hacer lo siguiente. Ella, antes de que sus nietos, fueran a la escuela, ella los reunía para cantar un cantito, para leerles una historia o contarles una historia y para que oraran por el día que iba a venir en ese momento. El culto de ellos duraba 15 minutos, algunas veces 15, otras veces 10, era breve para no cansar a los niños que eran sus nietos. Entonces, ella comenzó a hacer esto una tradición en su hogar, una costumbre en su hogar, y entonces, de repente, cuando ya comenzó a ser una costumbre, de repente uno de sus hijos tenía una necesidad,
Y entonces, como él sabía que su mamá junto con sus nietos estaba allí alabando al Señor a las 5:30 de la mañana, él se acercó uno de esos días a pedir que oraran por él. Qué interesante. Pidió uno de sus hijos que oraran por él. Claramente la mamá dijo, claro que sí, hijito, ¿por qué quieres que oremos por ti? Oren por esta situación. Entonces ella le pidió a uno de sus nietos que orara. Él con toda su sinceridad presentó esta petición en las manos del Señor. Y para honra y gloria del Señor, el problema por el cual había venido su hijo se resolvió. Entonces el hijo, ya que había tenido ese problema resuelto, vio la importancia de ese momento del culto familiar. Entonces se agregó también a ese momento del culto familiar. Ya no era solamente la mamá con sus nietos, la abuela con sus nietos, sino que también se agregó el hijo de esa hermana. Y de repente también, como se agregó el hijo, comenzó a agregarse otro hijo. Y así comenzó a agregarse otra hija. Y así comenzó esta hermana a tener y poner en práctica su culto familiar. ¿A qué quiero llegar con esto, queridos hermanos y amigos? Si usted es la única persona cristiana, adventista, dentro de su hogar, no se preocupe. Comience usted solo. Comience usted sola. Si tiene a un nieto, una nieta, un niño pequeño, una hija, un hijo que lo quiera acompañar, comience con esa persona solamente. No se preocupe, no se desespere. Comience a hacer lo que Dios le pide y tenga certeza de que Dios hará todo después por añadidura. ¿Acaso eso no es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, queridos hermanos y amigos, en esta ocasión queremos hacerte la invitación a que puedas estar conectado con Dios, no solamente de manera personal en tu devoción diaria, personal, por supuesto, valga la redundancia, sino en esa devoción familiar, en el culto familiar. Si no lo tienes hasta este momento, pídele perdón al Señor, porque has descuidado este punto tan importante. Y en este momento dile a Dios, Señor, quiero comenzar a hacer mi culto en familia, porque también yo quiero que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Vamos en este momento a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra y de escuchar estos principios tan importantes. Hoy, Señor, hemos visto la importancia vital que es el culto familiar en el hogar. Señor, perdónanos si no hemos estado haciéndolo. Perdónanos si no le hemos dado importancia. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado esta responsabilidad que nos diste a nosotros como padres. En esta ocasión te pedimos nos ayudes a poder hacerlo de ahora en adelante. Ayúdanos, Señor, a comenzar de una manera paulatina, poco a poco, para tratar de enamorar a nuestra familia, si no son creyentes, para que poco a poco vayan agregándose. Si tenemos la bendición de tener una familia completamente creyente, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a motivarlos para que podamos juntos, en la mañana, alabarte y en la noche, antes de acostarnos, alabarte también. 10, 15 minutos para poder honrarte a ti por lo maravilloso que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Nos da gusto saber que Dios está obrando en tu vida. Qué bueno sería saber que la semilla que Dios ha depositado hoy en tu corazón, a través del pan espiritual, germinará hasta madurar. Deja que Dios trabaje en tu vida, haciendo grandes cambios. Y si necesitas orientación, comunícate al 2226-8866 o al 2225-1414. Y demos gloria a nuestro Padre Celestial.